¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo un nombre puede encerrar tanta profundidad? Melquisedec, un personaje que aparece fugazmente en las Escrituras, pero cuyo impacto resuena a través de generaciones. En este recorrido, descubriremos cómo su figura, aunque envuelta en misterio, apunta directamente a la eternidad y revela verdades que transforman la fe. En Génesis, Melquisedec es presentado como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pero lo que hace este encuentro realmente intrigante es lo que no se dice. No conocemos su linaje, no hay registro de su principio ni de su final. Este silencio deliberado nos invita a mirar más allá de lo obvio, a buscar en las sombras de la narrativa bíblica las pistas de un plan divino más amplio. En este breve episodio, vemos a Melquisedec trayendo pan y vino a Abraham. Estos elementos, que en su tiempo podían parecer comunes, se convierten en símbolos profundos que trascienden el momento histórico. Desde el maná en el desierto hasta la cena del Señor, el pan siempre ha sido un símbolo del sustento divino. El vino, asociado con alegría y renovación, anticipa el sacrificio de Cristo y el nuevo pacto sellado con su sangre. Pero la profundidad del simbolismo no termina ahí. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, no solo declara palabras vacías. Cada frase está cargada de significado espiritual. Reconoce la soberanía de Dios como creador y dueño de todo. Abraham, al recibir esta bendición y dar el diezmo de todo, no solo expresa gratitud, sino que también reconoce la autoridad espiritual de Melquisedec como sacerdote legítimo. Este gesto nos invita a reflexionar. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Cómo respondemos a su provisión y guía? El diezmo de Abraham no era una simple tradición, era una expresión tangible de fe y reconocimiento de la mano de Dios en sus victorias y posesiones. A través de Melquisedec, se introduce un concepto revolucionario, un sacerdocio que trasciende linajes y sistemas humanos. Esto apunta directamente al ministerio de Cristo, quien no basó su autoridad en genealogías terrenales, sino en su identidad divina. Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, intercediendo por nosotros no desde un templo terrenal, sino desde la misma presencia de Dios. Cuando exploramos el Salmo 110, donde el salmista proclama: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec», comprendemos que esta figura no es solo histórica, sino también profética. El Mesías prometido, el Rey de Justicia y el Príncipe de Paz, no solo reinaría sobre Israel, sino que ofrecería salvación a todas las naciones. La conexión entre Melquisedec y Cristo nos enseña sobre la universalidad del Evangelio. Así como Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo y no de un pueblo específico, Cristo es el Salvador de toda la humanidad. Su sacrificio y su intercesión trascienden barreras culturales y étnicas, llamando a todos a acercarse a Dios con fe. La ausencia de genealogía en Melquisedec no es un detalle menor. Es un reflejo del sacerdocio eterno y perfecto de Cristo, quien no necesita herencia terrenal para ejercer su rol. Este detalle, aparentemente pequeño, encierra una lección poderosa. Nuestra relación con Dios no depende de tradiciones o linajes, sino de su gracia y nuestro acercamiento en fe. El misterio que rodea a Melquisedec es una invitación a profundizar en la palabra de Dios, a contemplar su plan redentor que, desde el principio, apuntaba a la cruz. Cristo es la culminación de todo lo que Melquisedec simboliza: justicia, paz y una intercesión eterna que garantiza nuestra reconciliación con Dios. Melquisedec no solo es un personaje del pasado, sino una clave para entender el presente y el futuro de nuestra fe. Al estudiar su historia, notamos que cada detalle apunta a Cristo, el sumo sacerdote que no está limitado por un sistema humano, sino que ministra directamente en la presencia de Dios. El autor del libro de Hebreos dedica un análisis profundo al sacerdocio de Melquisedec, destacando su superioridad sobre el sacerdocio levítico. En Hebreos 7:3 se describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Esto no significa que fuera inmortal, sino que su falta de registro genealógico lo convierte en una figura que trasciende las limitaciones humanas, reflejando la eternidad de Cristo. Hebreos también explica que mientras el sacerdocio levítico dependía de la descendencia y estaba destinado a ser temporal, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es eterno y perfecto. Cristo no heredó su sacerdocio, sino que fue establecido por Dios mismo, con un juramento irrevocable: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec», Salmo 110:4. Este juramento tiene un significado profundo. En la cultura bíblica, un juramento divino era inquebrantable, lo que refuerza la naturaleza eterna y perfecta del sacerdocio de Cristo. Mientras los sacerdotes levitas eran humanos y estaban sujetos a debilidades, Cristo es santo,
sin mancha y exaltado por encima de los cielos. El simbolismo de Melquisedec como rey de Salem, que significa rey de paz, no es una coincidencia. En Cristo, encontramos la verdadera paz, no una paz pasajera, sino una reconciliación eterna entre Dios y la humanidad. Isaías 9:6 lo llama príncipe de paz, y este título resuena con la misión de Cristo de traer justicia y restauración a toda la creación. Cuando Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham, estaba introduciendo un tema que se repetiría a lo largo de las Escrituras. Estos elementos, comunes en su tiempo, se convertirían en símbolos sagrados en la última cena. Cristo, al instituir el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre, conectó su sacrificio eterno con la provisión espiritual que Melquisedec representaba. La conexión entre Melquisedec y Cristo también nos enseña sobre la universalidad del Evangelio. Mientras el sacerdocio levítico estaba limitado a Israel, el sacerdocio de Melquisedec es universal. Él es sacerdote del Dios Altísimo, un título que abarca a toda la creación. Esto apunta directamente a Cristo, cuyo sacrificio no es solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. En el encuentro con Abraham, Melquisedec bendijo al patriarca, reconociendo la elección divina sobre su vida. Esta bendición no solo confirma la relación especial entre Abraham y Dios, sino que también prefigura la bendición universal que Cristo ofrece. En Efesios 1:3, Pablo escribe que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos recuerda que, así como Abraham fue bendecido por Melquisedec, nosotros somos bendecidos por Cristo con todo lo necesario para nuestra vida espiritual. El acto de Abraham de dar el diezmo a Melquisedec también tiene un significado profundo. Este gesto no era solo una expresión de gratitud, sino un reconocimiento de la autoridad espiritual de Melquisedec. Al hacerlo, Abraham reconocía que toda su victoria y provisión provenían de Dios. Esta lección es relevante para nosotros hoy. ¿Cómo honramos a Dios con nuestras posesiones y nuestras vidas? El autor de Hebreos resalta que, mientras los sacerdotes levitas recibían diezmos como representantes de la ley, Melquisedec recibió el diezmo directamente de Abraham, el patriarca de la fe. Esto muestra que el sacerdocio de Melquisedec es superior y trasciende el sistema levítico. De la misma manera, el sacerdocio de Cristo trasciende las limitaciones humanas y nos ofrece acceso directo al Padre. A medida que profundizamos en el significado de Melquisedec, notamos que su figura no solo prefigura a Cristo, sino que también desafía nuestras expectativas sobre cómo Dios obra. Su aparición repentina y su silencio genealógico nos enseñan que Dios no está limitado por nuestras categorías humanas. Él obra de maneras que a menudo no entendemos, pero que siempre apuntan a su plan redentor. La universalidad de Melquisedec es un recordatorio de que el Evangelio no está limitado a una cultura o nación. Así como Melquisedec bendijo a Abraham, quien sería el padre de muchas naciones, Cristo ofrece salvación a todos los que creen, independientemente de su origen. Romanos 3:29 pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? La respuesta es clara: el Evangelio es para todos. El simbolismo de Melquisedec como rey de justicia y rey de paz también nos desafía a reflexionar sobre cómo estas virtudes se manifiestan en nuestra relación con Dios y con los demás. La justicia de Dios, revelada en Cristo, no solo nos justifica, sino que también nos llama a vivir vidas que reflejen su carácter. Y la paz que encontramos en Cristo nos invita a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido. El silencio que rodea a Melquisedec también tiene un propósito teológico. Nos recuerda que no todo está destinado a ser comprendido completamente por nosotros. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Este principio se aplica perfectamente a Melquisedec, cuyo misterio nos invita a confiar en la sabiduría y el plan de Dios. Al considerar el sacerdocio eterno de Cristo según el orden de Melquisedec, encontramos una fuente inagotable de esperanza. Hebreos 7:25 declara: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta promesa nos asegura que nunca estamos solos y que Cristo intercede continuamente por nosotros en la presencia de Dios. Finalmente, Melquisedec nos invita a ver lo eterno en lo momentáneo. Su breve aparición en las Escrituras señala verdades profundas sobre el carácter de Dios y su plan redentor. Cristo es el cumplimiento de todo lo que Melquisedec representa: el sacerdote eterno, el rey justo y el mediador perfecto. Que esta reflexión sobre Melquisedec nos inspire a vivir con gratitud y fe, reconociendo que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nuestra redención y nuestra relación con Dios.
Comparte en los comentarios cómo esta verdad ha impactado tu vida y cómo ves la mano de Dios obrando a través de las Escrituras.